Buenos días. Vamos a grabar un pequeño vídeo, vamos a intentar que sea corto, sobre la exposición La Escuela Cajal, Patrimonio de la Neurociencia. El objetivo de esta grabación es, sin más, hacer un panorama de en qué consiste la exposición, qué tiene, qué materiales se recogen, qué obras, artefactos, instrumentos, eh, etcétera, se han recogido, con qué tratamiento y en suma hacernos una idea global de la misma. La Escuela Cajal, Patrimonio de la Neurociencia, es una exposición recogida y organizada por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Está desde diciembre a mayo de 2020 en la sede del ICOMEM y puede visitarse libremente. Y su concepto gira en torno a la idea de escuela, en torno a la figura histórica de Santiago Ramón y Cajal, eh, personaje de sobra conocido que precisamente por su importancia y grandeza ha tapado en muchas ocasiones a las personas que se sitúan en la órbita de lo que se ha dado en denominar la Escuela Cajal, que no es otra cosa que uno de los momentos más importantes de la ciencia española, en la que personajes como la frase que aparece ahí de Sherrington, Premio Nobel de Medicina, fueron reconocidos por todo el mundo como uno de las escuelas que en ese momento tenían la voz más importante en histología y lo que luego sería la neurociencia, la neuromedicina y la neurociencia. Eh, la exposición comienza con una pequeña presentación, con un par de frases del maestro y una mínima introducción que además está contextualizada por la colección de orlas que tiene el colegio históricas, las primeras orlas de la Facultad de Medicina de Madrid, que son muy bonitas, son unas orlas muy historiadas en comparación con las que actualmente tenemos y en las que aparece Ramón y Cajal como profesor en muchas de ellas. Bien, la entrada a la exposición es una exposición pequeña con básicamente paneles y unas cuantas vitrinas y algún módulo y alguna propuesta de interacción participativa y colaboración que luego comentaré. Bien, la escuela histológica tiene unos antecedentes, fundamentalmente en los padres de la histología en España. Maestre, su propio maestro y algunos colegas de la época que influyen de manera decisiva tanto en la obra de Santiago Ramón y Cajal como en la de sus discípulos. No hay que olvidar que el propio maestre es el primero que enseña preparaciones a Santiago Ramón y Cajal, eh, las primeras preparaciones que ve al microscopio, y es lo que le fascina y le dirige claramente a estudiar histología y a dedicarse al tema de histología del sistema nervioso. Bien, uno de los aspectos que echamos en falta cuando empezamos a preparar esta exposición era la falta de una imagen completa de la escuela. Uno de los elementos que tiene la exposición es este esquema de la escuela, donde aparecen los antecedentes, los colegas, los discípulos y los subdiscípulos en las sucesivas generaciones que llegarían prácticamente a nuestros días. Y esta es una imagen que se ha ido conformando poco a poco a lo largo de la exposición, a base de las colaboraciones también de los propios visitantes que nos van diciendo y matizando y sugiriendo cambios en este esquema, y será uno de los productos finales también de la propia exposición. Dentro de los colegas y del ambiente de época de la Escuela Cajal, una de las figuras fundamentales es Luis Simarro. Recogemos en la exposición una parte del legado de Luis Simarro con algunas piezas emblemáticas y muchas de ellas gracias a la colaboración de Javier Campos, que es, como es conocido, la persona que más ha estudiado el tema de Luis Simarro y el que se ha encargado de la custodia y del estudio de su legado.
Bien, la figura de Luis Imarro es fundamental, no solo para la Escuela Cajal, sino también para grandes colectivos en la historia de la ciencia de España. Es el fundador de la psicología en España y es uno de los fundadores de la psiquiatría y es una persona también muy influyente a nivel de pensamiento educativo a través de su relación con la institución libre de enseñanza y también un gran clínico. Él se peleó muchísimo y fue muy influyente en el planteamiento psiquiátrico, fue director de algunos de los psiquiátricos, polémico, siempre un hombre polémico y muy comprometido, y una de las personas que hacen que la Escuela Cajal tenga ese parámetro de relación siempre entre la clínica y la investigación. Recogemos algunos de sus libros, algunas de sus anécdotas, microfotografías como aparecen ahí, bueno, una de las revistas que funda Ortega en relación, uno de los personajes que tuvieron mucha relación con Simarro y con la Escuela Cajal en su principio. Ahí tenemos, por ejemplo, un apunte del psiquiátrico sobre un paciente, en este caso Blasco Ibáñez, eh, bueno, personajes históricos, era en ese momento una generación central en la capital, en Madrid. De hecho, el cuadro que se está viendo es un cuadro de Sorolla. La alta burguesía del momento, Sorolla, Benlliure, etcétera, tenían mucho en común y tenían mucho en común con los Cajal y con el resto de estos personajes de época. Bueno, la exposición recoge también una relación directa con el Real Colegio de Cirugía de San Carlos, posteriormente Facultad de San Carlos, Facultad de Medicina, que es un poco el germen que aglutina toda esta escuela y del que se conservan unos espacios históricos y que, como se verán a continuación, ahí podéis ver el aula Cajal, el gran anfiteatro, se conserva también la biblioteca, el pequeño anfiteatro, y que es el germen en el que se inscribe la exposición de Escuela Cajal, que no es otra cosa que la idea del Colegio de Médicos de intentar hacer un museo dedicado a la figura de Ramón y Cajal, como excusa también para hacer un gran museo dedicado a la historia de la medicina española. Bueno, la colección que tiene el propio Colegio de Médicos es una amplia colección, sobre todo de objetos artísticos relacionados con el edificio y también relacionados con la vida de Santiago Ramón y Cajal. Ahí veis placas de Benlliure o de Vittorio Macho, autor, por ejemplo, también del homenaje que aparece en el retiro a Santiago Ramón y Cajal. También se dispone en el colegio de instrumentos y sobre todo libros, un gran fondo bibliográfico con primeras ediciones que vienen incluso algunos textos del siglo XVII y anteriores, el siglo XVIII, siglo XIX, y que están en este momento divididos entre la biblioteca del colegio y la antigua biblioteca de la Facultad de Medicina, que lógicamente una parte importante fue a parar a la biblioteca actual de la Facultad de Medicina, la Complutense. Eh, perdón, ahí veis algunos instrumentos de contextualización de época, un microscopio de mediados del 19, muy básico, monocular, como veis, con unos juegos de lentes bastante simples. Abajo aparece una caja de preparaciones que también es original del 19 y a la derecha podemos ver un estereoscopio que sirve un poco de broma, podríamos decir, que es la realidad 3D de la época. Es bueno, un instrumento de proyección que permitía esa sensación de profundidad. Bien, uno de los elementos centrales siempre que se habla de la Escuela Cajal es el legado del propio maestro, del legado de Santiago Ramón y Cajal, que por distintas vías terminó conformándose en el entorno del Instituto Cajal, sobre todo gracias al celo y al espíritu de varios de sus discípulos, Tello fundamentalmente, y Castro y Fernando de Castro, que luego hablaremos,
y terminaron conformando un legado en el que luego la familia también contribuyó de manera decisiva y es lo que se ha venido en llamar el legado Cajal. Actualmente el legado Cajal sigue en el Instituto Cajal, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está en Madrid, pero no se ha conseguido por el momento una exposición permanente de esos fondos. Bien, el Colegio de Médicos tiene un convenio firmado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para facilitar este tipo de divulgación de la obra de Santiago Ramón y Cajal y de puesta en valor de ese patrimonio, y hemos traído algunos de los objetos y una muestra pequeña, pequeñísima, de los miles de dibujos, miles de instrumentos, etcétera, cartas, etcétera, que tiene el legado Cajal. Algunos de los dibujos poco conocidos, como ese dibujo de la izquierda que aparece de Cajal, y un dibujo de Tello, el de la derecha, ilustrado por María Amador, una de las dibujantas de la escuela. Arriba aparece un microtomo, que es una pieza interesante para explicar en la exposición cómo es el proceso histológico. Algunos instrumentos, como veis ahí, microscopios oculares, binoculares y monoculares. El objeto interesante para el Colegio de Médicos, que es el libro de firmas de un homenaje que se hace en 1926 de los médicos de los distintos colegios en España a la figura ya de Santiago Ramón y Cajal. Recogemos también en la exposición la gran aportación que hace Cajal a la microfotografía y a la fotografía en color en concreto. Ahí veis algunas placas originales estereoscópicas del Retiro y de Sol, el libro de 1912 que terminó escribiendo Cajal. La fotografía para él fue muy importante en su vida, fue un hobby pero también una herramienta de trabajo, y le dedicó muchísimas horas y tuvo importantes descubrimientos, sobre todo en torno a la fotografía en color. Ahí veis una de las cámaras fotográficas propiedad de Cajal. Y también en una de las secciones de la exposición recogemos lo que es la parte más artística o creativa de la obra de Cajal. Veis ahí un dibujo del Museo de Bellas Artes de Córdoba, ese aldeano, que es una toma al natural que hace Cajal cuando era todavía muy joven, calculamos que con 10, 11 años. Debajo hay una acuarela perteneciente al legado y a la izquierda uno de los dibujos anatómicos clásicos de la época. Bien, la exposición recoge también dos legados importantísimos, el legado de Pío del Río Ortega y el legado de Fernando de Castro, que son dos de los discípulos principales de Cajal, de los más importantes. Pío del Río Ortega estuvo varias veces nominado al Premio Nobel y solamente por probablemente la falta de apoyos oficiales no lo consiguió. Ahí veis algunos de sus dibujos. Pío del Río Ortega es mundialmente conocido y todavía muy citado en los artículos de neurociencia por su contribución a lo que Cajal llamaba el tercer elemento, que es la neuroglía. Él se empeña, incluso en contra de la opinión de Cajal, en trabajar el tema de neuroglía y empieza a realizar una serie de descubrimientos importantes. Propone algún tipo de técnica de tinción nueva que le permite observar muy claramente estos tejidos, estos elementos del tejido nervioso, y bueno, es enseguida reconocido internacionalmente y avanza muchísimo en la comprensión de lo que es el funcionamiento de estos nuevos elementos, ¿no? De los astrocitos, de los oligodendrocitos y del resto de las estructuras gliares. Recogemos en la exposición, gracias al legado de Pío del Río Ortega, que actualmente está en manos todavía de la familia, gracias a la colaboración de Juan del Río Ortega, un profesor de Historia de la Universidad de Valladolid y sobrino nieto de Pío Ortega.
recogemos, como decía, un montón de objetos, libros, ediciones originales, fotografías interesantísimas, como esa que aparece Lorca en el laboratorio que montan Achúcarro y Pío del Río Ortega en la residencia de estudiantes. También aparece ahí Severo Ochoa. Podemos ver un Christmas de Navidad de Penfield, uno de los padres de la medicina en ese momento, internacionalmente conocido posteriormente. Vemos una placa eh, original también, una microfotografía. Vemos uno de los trabajos manuscritos originales y se recogen otros objetos, como veíamos antes, dibujos absolutamente sorprendentes de Pío del Río Ortega. Bueno, además se recoge el legado de Fernando de Castro. Fernando de Castro es otro de los discípulos favoritos de Cajal, junto con Tello. Es una de las personas que luego posteriormente más trabajó en el Instituto Cajal y se quedó, a pesar de las dificultades políticas que todos ellos tuvieron, fueron primero represaliados, luego perseguidos. Pío del Río Ortega se tiene que marchar del país. Fernando de Castro tuvo un exilio interior muy duro. Bueno, posteriormente fue rehabilitado. Y es una de las personas que más se ha preocupado del legado y de la figura de Ramón y Cajal, él y su familia, en la que actualmente está todavía este legado de Fernando de Castro, sobre todo a través de su nieto, Fernando de Castro Subriet, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bien, el legado de Castro es absolutamente impresionante. Tiene desde bueno, su propio, hay fotos históricas, libros, un montón de material de laboratorio, fotografías, microfotografías, fotografías de microscopio electrónico posteriores. Bueno, es un legado impresionante que tiene un montón de dibujos científicos, como vemos ahí. Fernando de Castro es conocido, se dedica posteriormente a estudiar el tema de los quimiorreceptores. Ahí vemos un dibujo justo debajo del microscopio. El microscopio es un regalo de Santiago Ramón y Cajal. Y es uno de los grandes instrumentos que pasaron por sus manos, tanto del maestro como de Fernando de Castro. Y veis ahí otros dibujos, algunos con una calidad estética muy interesante de distintas estructuras nerviosas. El legado el legado de Fernando de Castro tiene también dibujos del propio Cajal, como ese estupendo dibujo de la derecha, que es probablemente una de las piezas más importantes de la exposición. Una sección de la médula espinal, como veis, y que fue un regalo de boda de Santiago Ramón y Cajal a Fernando de Castro, junto con otros 5 dibujos. Además tiene dibujos fundamentales para la historia de la histología tan universal como es la primera representación, este dibujo de Luis Simarro, que es una primera representación del Alzheimer, dibujos de Achúcarro, o este redondo dibujo de Pío Ortega, que no es un dibujo científico sino una recreación artística. En el texto pone cómo no es el sistema nervioso, cómo no es la neurona, es una representación artística que hace para un regalo. Más fotografías y más dibujos. Este dibujo del legado de Castro es interesante, es un dibujo de Conchita del Valle, que también es una de las mujeres de la escuela Cajal importantes, junto con Serra y con algunas más. Que forman parte de esa visión más oscura y más escondida por la historia, con ese sesgo de género que nos afecta tanto en la historia de la ciencia, ¿no? Y que es necesario reivindicar. Bien, además la exposición tiene 2 o 3 espacios más, un espacio dedicado a Utrera Martínez, que es el médico de la familia de Cajal,
Eh, bueno, hemos querido recoger aquí ese legado de muchos médicos que, preocupados por el patrimonio y por la historia de su profesión, han guardado objetos relacionados con la historia de la medicina, y en concreto en torno a la figura de Ramón y Cajal, pues, que ya concitaba en su momento, pues, una importante impresión entre todos los médicos. Pues hay bastante gente que mantiene objetos dedicados, primeras ediciones dedicadas, firmadas, como esa que aparece ahí de Recuerdos de mi vida, retratos, este retrato en color de Santiago Ramón y Cajal, dedicado también, que es uno de los primeros retratos en color que se hace, cartas, retratos de la esposa Silveria, que era la que más utilizó la relación con el médico por su delicado estado de salud, y otros objetos curiosos e interesantes de la época. Bueno, además de eso, hay algún espacio dedicado en la exposición al edificio, a explicar el edificio del Real Colegio de Cirugía de San Carlos, y también alguna relación con las piezas fundamentales de la colección del Colegio de Médicos, como la última carta que escribió Cajal directamente a otro de los discípulos que todavía no hemos citado, importantísimo, que es Rafael Lorente de No, cuyo legado actualmente está en México y parte en Estados Unidos. Bien, y la exposición finaliza con un guiño a un tema más moderno y más interactivo. El patrimonio siempre tiene que tener esa doble lectura hacia el pasado y hacia el futuro, hacia el pasado para recoger el patrimonio material e inmaterial, y hacia el futuro para resituarlo en la importancia que tiene en la reflexión actual. Hemos querido reflejar esa impresión en un módulo interactivo dedicado a la neurociencia, que sirva un poco de enlace entre el patrimonio de la Escuela Cajal y la neurociencia actual. La Escuela Cajal está reconocida como el elemento central, y Santiago Ramón y Cajal como el padre de la actual neurociencia. Y la Escuela Cajal en realidad no fue otra cosa que el salto entre la macro y la micro, es decir, entre las estructuras que podemos ver a nivel anatómico y que podemos describir prácticamente con nuestros sentidos, a aquella fisiología que precisa un estudio de los tejidos a nivel microscópico. Para lo cual hay que desarrollar una serie de técnicas de microfotografía, de tintes, etcétera, que es uno de los logros importantes a nivel biotecnológico de la Escuela Cajal. Bien, ese salto entre lo macro y lo micro, y esa empiece a funcionar y a ver cómo funcionan las distintas estructuras, ¿no?, fisiológicas del sistema nervioso, bueno, pues es uno de los aspectos que tratamos de transmitir de una manera, con vídeos y de manera dinámica en este módulo. Básicamente a través de dos piezas, una microfotografía de Cajal donde se ven las neuronas, explicar, sería la columna de la izquierda, explicar cómo funciona la conducción nerviosa a través de la neurona, y en la parte de la derecha, dedicado al tejido en su conjunto, donde aparecen los distintos elementos vasculares de glía, astrocitos, oligodendrocitos y las neuronas, conformando los elementos fundamentales de lo que es el tejido nervioso. Bien, esa es en conjunto la exposición, para que todo el mundo pueda hacerse una idea global. No es lo que acabamos de ver, una guía virtual, ni es un acompañamiento a la visita, sin más es una reflexión general, una exposición descriptiva mínima para que alguien pueda hacerse una idea de en qué consistía esta exposición. Muchas gracias.